Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Hoy miércoles 27 de mayo. Le voy a invitar que busque en su Biblia, en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 8, versos 14 al 17. Zacarías 8, 14 al 17. Así que le pido que lo busque en su Biblia. Dice Zacarías 8, 14 al 17, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Padre, pedimos tu guía en estos momentos, que uses tu palabra. Esa es nuestra oración. Siempre, Señor, que consideramos, necesitamos tu luz. Necesitamos que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones, que tu palabra sea grabada en nuestra mente y que podamos ser hacedores y no solamente oidores. Gracias, Señor, por tu bendición. He considerado esta porción que hace como 5 o 6 años, durante un estudio que llevamos acerca de la restauración de Israel después de la cautividad. Me quedó muy grabado, muy impresionado, al entender el momento que estaban viviendo el pueblo de Israel después de la cautividad, después de estar en el exilio en Babilonia. Y cuando nosotros consideramos esas circunstancias, que fue realmente respuesta al pecado, consecuencia, como castigo, como disciplina para el pueblo de Israel. Y al pasar el tiempo, vemos que el pueblo regresa, Dios les abre puertas, ¿verdad?, para que regresen y se establezcan. Sin embargo, Israel no vuelve a ser la nación que era hasta antes de que el rey de Babilonia los invadiera. Consideramos nosotros más o menos todas esas circunstancias que estaba viviendo Israel. Y el momento que el profeta Zacarías profetiza. Hago mucha referencia a este periodo en la nación de Israel porque es crucial. Es una etapa que nos dice mucho a nosotros, que nos ha tocado vivir los últimos tiempos y bajo el nuevo pacto, el pacto de gracia en la sangre de Cristo, en su muerte en la cruz y en su resurrección. La Biblia es una sola. Nosotros hacemos la clasificación de los libros Antiguo y Nuevo Testamento, pero el Señor, el Dios Todopoderoso, dice: yo soy Jehová Dios y yo no cambio. Él no cambia, Él no ha cambiado, no es como nosotros, que nosotros cambiamos de opinión, no. Él todo lo hace en función de un plan eterno que Él tiene para el hombre, para redimir al hombre. Dios tiene planes perfectos. Y por eso, cuando vamos a la Escritura, es importante que pongamos lo que nos dice la palabra en función del plan de Dios para el hombre. A veces algunos pintan a Dios, ¿verdad?, como que a Dios no le salen las cosas. En realidad, a Dios no lo podemos engañar porque Él todo lo sabe. Y aún lo que ha de acontecer el día de mañana, Él ya lo sabe. La respuesta que tú vas a tener para el llamado, para la palabra. Él sabe las decisiones que vas a tomar, sean buenas o sean malas. Él sabe el día en que hemos de dejar este mundo.
Él tiene todo el conocimiento. Él no está limitado por el tiempo como nosotros. Entonces, por eso es muy importante. Yo veo que muchos no valoran la escritura tal cual nos la deja el Señor. Pero aquí hay mucho material para nosotros aprender y conocer más cómo Dios obra en nuestras vidas. Si nosotros entendemos cómo es que el pueblo de Israel respondió mal. Y es de llamar mucho la atención cómo el pueblo de Israel, después de estar 70 años cautivos, primero bajo el imperio de Babilonia y después bajo el imperio medo-persa, y cómo Dios levanta, ¿verdad?, a este hombre, Ciro, para declarar que el pueblo de Dios debía regresar a Jerusalén y reedificar el santuario que había sido destruido por Nabucodonosor. Eso sucede aproximadamente en el año 536 antes de Cristo. Y hemos hecho y citado muchas veces que este primer contingente que regresó de la cautividad fue comandado por Zorobabel. Ellos llevaban una misión: restaurar el templo y con ello el culto a Dios. Lo primero es que se restaura el culto y comienzan con la construcción, echan los cimientos del templo. Todo está escrito, ¿verdad?, en el libro de Esdras. Ya lo hemos visto. Pero esa situación, como después de estar en la cautividad 70 años, es decir, muchos que habían nacido en la cautividad soñaban, ¿verdad?, con algún día regresar a la tierra, a la heredad que ellos tenían. Yo creo que todos tenían presente que ahí su familia les había dejado una herencia en la tierra que Dios les había dado a ellos como nación. El profeta Zacarías es usado por Dios porque cuando el pueblo regresa animosamente, empiezan a trabajar en la reedificación del templo, los enemigos los intimidan. Los enemigos, al intimidarlos, ellos dejan la obra y se ocupan y se va cada quien a su casa, y nada más se preocuparon por su casa, pero no se preocuparon por la adoración. Bajo el antiguo pacto, el lugar de adoración era el santuario, era el templo. Ellos tenían que ofrecer sus ofrendas, sus sacrificios en el santuario, y por eso era muy importante que se reedificara el templo. Pero como cayeron en el conformismo con el pretexto de la intimidación de los enemigos, Dios levanta a dos profetas, a Ageo y a Zacarías, para exhortar al pueblo. Y no voy a tocar el exhorto de Ageo, que ya lo hemos visto, pero el exhorto de Zacarías va en línea acerca de las causas por las cuales el pueblo de Israel había sido sometido a una disciplina. Y en el capítulo 1, verso 2 dice: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Esto está en el capítulo 1, versos 2 al 6. Y volvemos al capítulo 8. Ya usted con esto tiene una idea más o menos de la mentalidad que había. Se había detenido la obra, pero Dios usa a los profetas, vuelven y retoman la labor,
Y en el 516 antes de Cristo, recuerde que los números, los años antes de Cristo son negativos. Es decir, 536 es más antiguo que el 516. Entonces, 20 años después, en el 516, es concluido el santuario, el templo. Sin embargo, esto sucede tiempo antes de Nehemías. Tiempo antes de Nehemías. Nehemías viene más o menos unos 60 años después, aparece en la escena con otra clase de retos y desafíos. El libro de Nehemías le informan que las murallas no se habían reedificado. Y esto nos dice mucho, porque cada siervo en cada época cumple una función, pero la respuesta del hombre nunca ha sido completa a la necesidad que en ese momento existe. El hombre en ese momento lo prioritario era la reedificación del santuario. Y Dios tuvo que levantar profetas para exhortarlos hasta que lo acabaron. Sin embargo, las murallas todavía quedaron allá como 60 años más derribadas hasta que vino Nehemías y comandó, ¿verdad?, toda la población de Jerusalén para reedificar las murallas. Pero luego suceden otras cosas, había desorden social. Bueno, esto nos plantea mucho en cuanto a nuestra actitud, ¿verdad? Como aun cuando conocemos la necesidad espiritual, como hoy día, siempre el hombre cae en el conformismo, nos habituamos a cierta manera de vivir y dejamos a un lado el esfuerzo de dedicar tiempo, de esforzarnos por servir a Dios. Pero no quiero en esta noche que nosotros pensemos que siempre la palabra es para estarnos regañando, exhortándonos, porque Dios conoce nuestra naturaleza. Es decir, eso lo sabe Dios mejor que nosotros mismos. Aun cuando nosotros estamos conscientes de esa falla constante debido a nuestra naturaleza pecaminosa, carnal, y requiere, y siempre va a venir la palabra a exhortarnos. Pero esta palabra que leímos en Zacarías 8:14 nos dice algo más. Muchos ven a Dios como un Dios que nada más está viendo, ¿verdad?, todo lo malo, todo lo que nosotros hacemos mal, y está nada más señalándonos nuestro pecado, enojado, ¿verdad?, por aquello. Y en realidad así no es el Dios que nos muestra la palabra. No es ese Dios que está condenando, porque si así fuera, nosotros ya no estuviéramos vivos, no estuviéramos con esa oportunidad que siempre tenemos, y cada mañana al amanecer podemos darle gracias a Dios a pesar de nuestra vida, a pesar de nuestras debilidades, a pesar incluso de nuestras faltas. Y entonces este pasaje por eso es para mí de mucha bendición. Y nos dice, toca el punto, la médula, la esencia de lo que nosotros tenemos que hacer para ser bendecidos de una manera por gracia. Que esto lo hemos estado viendo una y otra vez acerca de cómo Dios, aún bajo el pacto de la ley, Él manifestó muchas veces su gracia. Y Zacarías 8:14 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal, cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. La palabra es un poquito en el lenguaje, un poquito difícil tal vez de entender bien. Dice la versión de Dios habla hoy, esto dice el Señor Dios Todopoderoso. Yo había decidido castigar a los antepasados de ustedes cuando me hicieron enojar y mantuve mi decisión. Dice la Biblia al día, así dice el Señor Todopoderoso. Cuando vuestros antepasados me hicieron enojar,
yo decidí destruiros sin ninguna compasión, afirma el Señor Todopoderoso. Bueno, dice aquí la palabra en Zacarías 8:14, así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira. Leímos en el capítulo 1 el mensaje de Dios al pueblo a través del profeta Zacarías: no seáis como vuestros padres. En otras palabras, estaba recordándoles las consecuencias del pecado de sus ancestros. ¿Por qué habían sido llevados en cautividad? Por el pecado de sus antepasados. Como consecuencia de su desobediencia, ellos habían sido castigados, habían sido disciplinados, y Dios había levantado, ¿verdad?, una nación, a unos extranjeros que eran crueles, y esa nación había venido sobre ellos y había destruido la ciudad y había matado a muchos. Fueron muy crueles los babilonios. Ahora bien, aquí les recuerda esa situación. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente. ¿De dónde venimos? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Quiénes fueron nuestros antepasados? Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de su pecado? Que esa es una de las cosas que tenemos que tener presente. Por algo venimos al Señor. Por algo estamos hoy en el camino del Señor. Ejemplo tenemos de aquellos que no han vivido en el camino del Señor. Yo creo que podríamos escuchar muchas historias tristes acerca de todas esas personas y esas vidas que se han perdido por causa del pecado. Y esto tiene presente el Señor. Y cuando dice estas palabras, no está hablando de una manera descontrolada. La ira de Dios se manifiesta en la ejecución de sus juicios. Estamos hablando de algo que es justo, de algo que es legal. La ira de Dios son los juicios de Dios manifestados. ¿Por qué? Dice la palabra, porque la paga del pecado es la muerte. Y en realidad lo que vemos cuando se aplica la justicia de Dios es una justicia de misericordia. El hombre, cuando se aira, pierde el control. Tenemos ejemplos en la palabra, por ejemplo, el rey Usías, ¿verdad?, que vino y en un arranque de ira, pues Dios le mandó como juicio lepra. Pero así es el hombre pierde el control. Pero la ira de Dios es imaginar o tratar de pensar, ¿verdad?, la actitud de Dios ante el pecado. Es un Dios compasivo. Me provocaron a ira, dice la palabra, y no me arrepentí. ¿Por qué dice no me arrepentí? Porque está hablando de la aplicación de la justicia, la aplicación de la ley. Mire, Dios les había dotado de abundancia, de bendiciones. Dios siempre fue paciente, fue benévolo, fue misericordioso. ¿Y cómo es posible que aún con todas sus bondades y sus misericordias, el hombre resiste a Dios? Entonces, cuando dice no me arrepentí, era porque era justo y necesario. Y dice, así como se aplicó la justicia, yo me iré por causa del pecado con sus padres. Dice, y no me arrepentí, no cambié de opinión. Dice el verso 15, que debería de marcarlo ahí en su Biblia. Así, al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. En otras palabras, está diciendo, bueno, yo tomé esta decisión y ahora quiero bendecirlos. A pesar de todo, fueron castigados porque se lo merecían. Eso es lo que está diciendo. Les tuve que dar vara, pero ahora yo quiero bendecirlos. Ahora yo quiero hacer bien a Jerusalén, a la casa de Judá en estos días. No tengas temor. Escucha la palabra. Así como algunos están sufriendo disciplina de parte de Dios, algunos están pasando como consecuencia de las decisiones, del pecado que han cometido y recibieron el castigo de Dios por causa de su maldad, porque Dios no cambió, dice el Señor, y lo dice para Jerusalén, lo dice para Israel, y yo creo que es una palabra para muchos en este día.
así también he pensado hacer bien en estos días. No tengas temor. Verso 16. Solo te pido que hagas esto. Y esto es para nosotros, hermanos. Estas cosas son las que habéis de hacer. Y esto es para nosotros hoy día. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Dice el Señor, has sufrido las consecuencias por tu pecado, porque hay leyes que Él estableció. Y pues créanme que todos nosotros lo hemos vivido. Pero así como fui firme en la aplicación de mi justicia, dice, así también he pensado hacer bien. He pensado bendecirlos. Quiero hacer bien a ustedes, a sus vidas en estos días. No tengas temor. Solo te pido que cuides esto. Número 1. Habla verdad, cada cual con su prójimo. Hermano, lo veíamos hace unos días. Sean gratos los dichos de mi boca. Que mis palabras agraden a Dios. La única manera es hablar verdad. Deja a un lado la mentira. Deja a un lado el engaño. Deja a un lado esa costumbre de decir falsedades. Yo lo sé, hay muchos que batallan con esto. Y esto es para que lo escuches, aplícalo a tu vida. Deja de mentir. Habla verdad con tu prójimo. No, a lo mejor uno no mienten a su hermano, a su madre o a su padre, pero en el trabajo son mentirosos. Déjalo. Y luego dice, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Nosotros, si no tenemos elementos para emitir un juicio, debemos de quedarnos callados. Y aún si tuviera yo elementos para emitir un juicio ante un conflicto, ante una situación, dice que sea conducente a la paz. Es decir, debo de procurar que todas mis acciones o actos o juicios sean procurando la paz y la armonía. Hay personas que exigiendo sus derechos que podemos decir, es que es justo, pero crean un conflicto. Eso tampoco es de Dios. Hay veces que nosotros tenemos que ceder. De hecho, Pablo lo dice ahí en Romanos, que debemos evitar ser tropiezo a nuestro prójimo. Y ese ser tropiezo quiere decir que a veces podemos ser tropiezo aún cuando tengamos la razón, aún cuando estemos exigiendo un derecho que consideramos que es justo. Entonces esto es muy importante. Tiene que ver con el prójimo. Tiene que ver en nuestro trato con nuestro hermano. Por algo Dios tiene esta situación y esta circunstancia sobre todos nosotros. Dios está tocando y ablandando los corazones. Los está sensibilizando. Creo que después de estos más de 60 días que llevamos, que ya son más de 60 días, muchos corazones están siendo ablandados. Está poniendo Dios corazones de carnes, corazones sensibles. Y esto es muy importante. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Siempre lo vamos a ver en función de nuestro trato con nuestro prójimo, con nuestros semejantes. Entonces dice aquí la palabra, número 1, habla verdad. Número 2, que tu juicio sea según la verdad. Si no tienes elementos, mejor no condenes, no juzgues. Si hay elementos, entonces lo siguiente,
que sea conforme a paz. Porque a paz nos llamó el Señor, dice la palabra. Debemos de ser gente de paz. Que la gente vea, los otros vean que nosotros somos personas de paz. Y número 3 dice, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Hoy está sucediendo esto. Por ahí algunos están emitiendo juicio. Pero como he compartido con algunos acerca de algún amigo, pastor, que está en Nueva York y nos ha comunicado acerca de cuántos ministros han fallecido y están falleciendo. No solo en Estados Unidos, sino en los diferentes países. Muchos ministros están yéndose a causa de esta pandemia. No solo las personas, no solo los creyentes, hay muchas personas. Pero hay algunos que se han atrevido a decir por algo, como insinuando que algún problema tenían ellos con Dios. Yo no lo creo así, hermanos. Definitivamente no. Porque todos, en algún momento dado, tenemos que partir de este mundo. Y dice aquí Zacarías, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Definitivamente hay cosas que a veces suceden, no necesariamente por la situación espiritual de la persona, simplemente porque tiene otro propósito. Por eso dice aquí la palabra, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Recuerde a Job, que cuando Job vino la calamidad a su vida, tenía 3 amigos. Y los 3 amigos pensaron mal de Job. Esos 3 amigos no eran buenos amigos, porque todos lo juzgaron y todos lo estaban condenando a Job. Y el que tenía la opinión correcta era Dios, porque dice que Job de ninguna manera atribuyó despropósito a Dios en medio de toda esa adversidad. Job no pensó mal, pero los amigos de Job sí pensaron mal de Job. Dice aquí, ni améis el juramento falso. Aquellos que calumnian, cuidado, con tal de verse favorecido. No, cuidado, hermano, esto debemos de evitar todo lo que tenga que ver en nuestro trato con el prójimo. Es muy importante para Dios, porque esa es la manera que nosotros mostramos el amor que decimos tener de Dios en nuestra vida. Por eso concluye el verso 17, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. ¿Cómo vamos a hablar de que amamos a Dios si en nuestro trato con nuestro prójimo hacemos algunas de estas cosas que el Señor aborrece? Cuando a Dios no lo vemos y a nuestro prójimo lo podemos ver, lo podemos palpar, lo podemos oír. Recuerde la esencia de este mensaje. Así como sus padres sufrieron el castigo por causa de su pecado y no cambié de opinión, también he pensado hacerles bien a ustedes, bendecirlos en estos días. No tengas temor. Solo te pido que cuides esto. Habla verdad con tu prójimo. Juzga según la verdad y lo conducente a la paz. Y ninguno de ustedes piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso. Porque esas cosas aborrezco, dice Jehová. Qué importante, hermano, es nuestro trato con nuestro hermano. Le pido que considere esta palabra, esta reflexión en esta hora y que medite en su caminar.
medite en su vida, cómo es que el Señor en algún momento ha permitido que vengan a usted situaciones difíciles como consecuencia de sus actos, decisiones, alejado de Dios. Pero hoy también el Señor dice, también quiero bendecir tu vida en estos días. No tengas temor. Solo cuida guardar esto. Te lo encargo, dice el Señor. Padre, en esta hora te pido que uses tu palabra y nos afirmes. Te doy gracias, Señor, porque hemos tenido tiempo para reflexionar, para meditar, para escuchar tu palabra, para predicar, proclamar tu grandeza, tu bondad y tu misericordia. Y estamos escuchando los testimonios de lo que estás haciendo, Señor, en las familias de tu pueblo. Gracias, Señor. Estás sanando físicamente. Has, Señor, sanado de leucemia, has sanado de enfermedades, has dado vida, han venido niños, niñas recién nacidos en medio de esta situación. Has estado restaurando matrimonios, restaurando la comunión también, padres e hijos, familia, hermanos. Vemos, Señor, tu mano poderosa en tu pueblo y sabemos que esta situación temporal que esperamos pronto llegue a su fin, traerá mucha bendición. Y así como lo consideramos hoy en el libro del profeta Zacarías, circunstancias difíciles que habían vivido y que tal vez podrían muchos en ese momento todavía estar recordando el dolor de todas las pérdidas, de todo lo que los enemigos habían hecho, pero como consecuencia del pecado y algo que el Señor así lo había determinado. También nos recuerda que así como Él es justo, Él también es misericordioso y nos quiere bendecir en estos días. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a mis hermanos, hermanas. Te pido, Señor, por las necesidades en cada hogar. Señor, suple toda necesidad. Te pedimos, Señor, que no falte el sustento, la economía, que no falte el trabajo. Te damos gracias porque vemos luz, que pronto, Señor, volveremos a estar también reunidos en el santuario. Señor, te pedimos por nuestras autoridades. Bendice, Señor, a nuestro presidente de México, a nuestro gobernador, a nuestro presidente municipal, a cada nivel de gobierno, Señor. Dale sabiduría, dales gracia. Señor, lo que ha venido no es una decisión del hombre, no es una cuestión de unos grupos de poder. Esto es una cuestión espiritual que tú has permitido para, Señor, enseñarnos cómo la actitud del hombre ha sido soberbia delante de ti y has puesto en jaque a todos los recursos, lo que el hombre se jactaba en su autosuficiencia. Señor, lo has puesto en jaque con este virus microscópico, pero tú tienes el control, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque nos darás la victoria y aprenderemos, Señor, mucho de todo lo que hemos estado viviendo. Bendice cada familia, cada hogar, Señor. Que estemos en comunión como hermanos, tomando en cuenta estas palabras, Señor. Qué importante es que tengamos, Señor, la correcta actitud con nuestro prójimo y con nuestro hermano, Señor. No juzgando, no calumniando, sino guardando la paz, ni pensando mal contra nuestro hermano, Señor. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Saludos a todos.